A continuación, Chicago, una pasión, con Quique Pedernera, Lautaro Aranda y equipo. La 1480, tu voz en radio. Por eso yo te canto, mi viejo matadero, tu alcoba colonial que a mí me hace soñar. Por siempre estás en gloria, matadero sin igual. Que recibe a Chicago en un partido durísimo. Es un partido ideal para los dos, para sumar si Chicago quiere meterse en zona de reducido, más allá del opaco juego que viene haciendo. Y Rafaela, que es un equipo que ha sumado un par de puntos más y que tiene un entrenador que es un viejo conocido de la casa. Pero todo eso vamos a estar ampliándolo en un ratito. Les habla Quique Pedernera, hoy nuevamente sin conductor. De hecho, se volvió a enfermar Lautaro, le mandamos un saludo. Pero no estoy solo, hay alguien allí del otro lado que hace que esto se haga posible, que hace que todas estas maratones de programas de Chicago estén aquí en la maravillosa AM 1480, la 1480, y ese es Marcelo Almirón. Marce, muy buenos días. ¿Qué tal, Quique? Acá estamos haciendo el aguante, pero en realidad también formando parte del programa. Me encanta poder charlar de esta verdadera pasión. Y sobre todo siempre recordando a Carlitos Román en un principio, en su programa, que vos continúas con calidad, con profesionalismo, con tu conocimiento, además de todo lo que has estudiado, tanto periodismo deportivo, periodismo, locución, y tantas cosas que se están por venir. En esta actualidad de Chicago, ya post-mundial, totalmente, de a poco nos vamos olvidando de esa, también, lo digo así, de esta especie de farsa mundialista que cada vez es más notoria. Y nos queda el campeonato local, en un Chicago que hoy tiene un compromiso más complicado que el mismísimo agropecuario, que no venía con muchos papeles, sino todo lo contrario, y rescatamos un punto de local. Sí. Ahora los vamos a visitar. Nos salvamos. Claro, es realmente, la sacamos entre barata y teníamos otra expectativa y nos encontramos con la realidad de poco tiro al arco, con uno de los equipos con menos gol a favor y más goles en contra en la zona B. Rafaela es otra cosa. Rafaela de local es un equipo que se hizo fuerte. Yo realmente no entiendo cómo cambian de técnico estando todavía incluso en el reducido. Eligen la opción de Fernando Quirós, un bicho de la categoría. Es un técnico para mí bastante astuto. Claro. De hecho es un técnico que ha pasado en primera división y que mal no le ha ido, salvo en San Martín en San Juan, que cuando regresó a primera en el 2007. Creo que hoy Chicago tiene un partido que tiene que aprovechar el cambio de aire de Rafaela, ¿no? El rival, para resumir, tiene 3 derrotas consecutivas y 2 empates, pero estaba mejor que Chicago. De hecho, hasta antes de que se vaya el entrenador anterior, que era Guiñazú, si no me equivoco, Rafael... Pablo Guiñazú, el pelado. Claro, Rafaela venía mejor que Chicago. De hecho, todavía no se fue de la zona de reducido, más allá de las derrotas. Y hoy es una oportunidad para Chicago de, por lo menos, ¿por qué no soñar de estar, octavo o séptimo? Hoy la posibilidad la tiene por lo menos llegar a ese escalón si hoy gana Rafaela, una ciudad que hace 2 años Chicago le dejó una buena imagen.
ganando 5-1 frente a Rafaela, que no es un resultado que ocurre todos los días, en un escenario que siempre fue difícil, que Chicago lleva 2 victorias, 3 partidos sin caer, ¿no? Un empate, la victoria con el gol de Orfano en el 2018, y esa victoria categórica que fue con los goles de Castro, de Maggi, de Amarfil. Fue un partido, de Adrián, el Chino Martínez había convertido en ese partido, que lo pasó por encima, un Rafaela que terminó yéndose al descenso en esa misma temporada. Pero la realidad es otra. Hoy solo repite Evelio, que hoy va a ir al banco, Facundo Castro, y de ese equipo estaba Balbuena, y el resto fueron consumiéndose entre el banco de suplentes. Diego Arroyo estaba en ese plantel. Es algo que uno puede destacar a color. Pero pensando en lo que fue el otro día, Marce, el viernes pasado, yo me senté, obviamente, en lo que es en la zona de pupitres, charlando. Abajo teníamos al amigo Julio Cordara. Julio Cordara prácticamente vio el partido el mismo que el nuestro. Una cosa de loco, todas las conclusiones que sacaba de las jugadas. Y en una yo le menciono, en una situación en la que Chicago termina perdiendo la pelota y ya estaban 1-1 y se había desvirtuado el partido, ya era cualquier cosa. Y en una le digo, esto es un soltero contra casados, por cómo despejó. Se dio vuelta y dijo, tal cual, solteros contra casados. Eso fue el partido de Chicago con Agropecuario, que acá coincidimos todos. Es un equipo que ya para mí ya descendió Federal A. Es un equipo que creo que para mí ni siquiera va a competir en el Federal A el año que viene. No tiene gente, el equipo parece ser que se va a mudar. No, el presidente renunció después de muchísimo tiempo, desde su fundación. Sacamos las conclusiones de que es un club que ni siquiera tiene peso entre su liga de Carlos Casares, porque hay varios equipos y algunos juegan de invitados, como de 9 de julio, y cuando existió esa posibilidad de mudarse a esa localidad, en esos pueblos que son muy futboleros, no hubo chances. Y creo yo que ya es un equipo con una historia que estaba más a reescribirse algunas situaciones y volver a comenzar. Me parece que es un equipo ya descendido. Y Güemes, el otro día lo vi con San Martín de San Juan, más allá del partido que nosotros le ganamos, es un equipo que no levanta cabeza, que cuando suma al otro, cuando pierde puntos, casualmente el otro pierde. Y después estamos los que renegamos, los que estamos cerca, Chicago, Chacarita, que si ganas 2 partidos te metes en el reducido. En fin, el partido del otro día, el viernes, después de ver lo que fue Argentina-Inglaterra, fue un verdadero dolor de ojos. Lo decimos en estos términos porque la verdad que es imposible hacer algo serio de este encuentro, de un arbitraje que fue, no digo un espanto, pero que fue flojo, el arbitraje que fue el partido con Agropecuario. Pero más allá de eso, el juego en sí, Chicago nunca pudo superar al rival. Rafaela con muy poco se animó, aunque sea después del 1-1. De hecho, el gol, que viene de cabeza, es una mala salida del arquero titular, de Hatchfeld, y también una marca mala de la defensa en la pelota parada. Y el gol de Chicago viene de un jugador que hasta el momento es lo más flojo, más allá de los 2 goles que tenga. Sí. Da un rebote el arquero, se le escapa el arquero, después del remate el travesaño se le escapa, y Simón Pérez pone el empate 1-1, y Chicago tuvo la chance incluso de poner el 2-1 con Castro, pero no, volvimos a jugar a lo mismo, solo que volvió a jugar lo mismo que con Tristán Suárez, solo que con Tristán Suárez ocurrió lo siguiente: cambió los 2 jugadores de tenencia de balón y no generó nada Chicago en esas situaciones. No generó nada, no hizo ruido contra este rival, y el partido terminó 1-0 en esa ocasión. El mismo partido se vio con Agropecuario. Esperemos que con Rafaela, que es un escenario difícil, con un rival que se ha armado bien completo, que acá Mataderos no hizo nada, vino tal vez a especular más, no se animó, y Chicago nunca pudo golpearlo, más allá de que llegó al arco. En fin, esperemos que en estos 3 partidos que han pasado Chicago pueda remontar la situación
y necesita ganar de visitante, que venía haciéndolo con García. Vamos a enfrentar a otro Rafaela. Nos quedó el Rafaela de hace un par de semanas para cumplir ese partido que se cumplía la fecha 4. Nos quedó ese Rafaela más especulativo, más cerrado, de poco gol en contra, y sabíamos que iba a ser difícil entrarle. Y así fue, fue un equipo cerrado, nos costó. Este va a ser otro, entiendo que va a ser otro porque se trae un técnico como Quirós, conocedor de la categoría, para sumar, para no estar tan ahí en el puesto 7, 8, 9. Creo que va a buscar de local, va a ser otro Rafaela, que, y aprovechando tal vez algunas necesidades que mismo Lanaro está diciendo. Yo entiendo a Lanaro, porque de pronto tenés 2 bajas en un partido como con un Agropecuario, que se notó. La primera gran baja que tiene en este proceso Lanaro es Matías Vera. Sí. Matías Vera, que le estaba haciendo muy útil. De hecho, que esa rotura de ligamentos no produjo para mí un golpe duro a Chicago, claro, porque venía armando bien por ese sector. De hecho, el partido con Tristán Suárez ya venía jugando antes, incluso en la época de García. Tuvo un par de partidos buenos, me acuerdo uno con Patronato, si no me equivoco, que hizo una buena tarea. Si bien estamos hablando de nivel individual, ¿no? El equipo no andaba, pero a nivel individual era lo que más cumplía. Con Tristán Suárez, el primer tiempo, Chicago atacaba por el sector derecho, no solamente con Ocampo, sino con Vera, que se sumaba al ataque. Cuando sale Vera, lesionado, se notó la baja enseguida, finalizando el primer tiempo y sobre todo el segundo tiempo. Fue otro Chicago el de segundo tiempo con Tristán Suárez. Y bueno, hay que buscarle un reemplazo. De hecho, se estuvo anticipando en la radio la opción de Antúnez. Que ya hoy va a ser titular, ya bueno, te lo adelanto. Va a ir en reemplazo de Palazzo, que estuvo amonestado el otro día. Que esto que quiero recalcar, Marce, aprovecho un poco este espacio. Es insólito lo de Paz y Palazzo. Se cansaron de hacer faltas el otro día y venían de cumplir sanción. Y Palazzo, ¿qué es lo primero que hizo? Recibir una amarilla. Estas son las cosas que Chicago intenta mejorar. Y más allá de que el arbitraje fue medio, se regala un poco en esa situación. Entonces, vamos a estar viendo a Antúnez cómo trabaja hoy. Tanto, bueno, en esta instancia es lógico, todos los jugadores que iban a venir a mitad de año eran para ponerse la camiseta y jugar. Caso Rogoski, caso Castro, caso ahora Antúnez. No hay otra, porque no hay otra. No queda otra. Tenés que ya sumarte al plantel. Y entiendo que lo que justamente Lanaro está buscando es ese juego lateralizado, profundizando la tarea de los carrileros, para después empezar a ganar marca y contención en el mediocampo, que Chicago no tiene. En estos partidos nos han llegado con centros a nuestra área. A mí me gustaría que Hatchfe no sea tan dubitativo a la salida de los centros. Bueno, eso lo tiene que corregir. Eso se gana también con partidos, si bien ya tiene experiencia, pero tiene que tener cierto rodaje. Y el que venía siendo titular en gran parte del torneo fue Masuero. Sí. No es casualidad el gol de Agropecuario, algunos córneres donde queda ahí un poquito duda la salida. Estás dando cierta ventaja. Pero eso se trabaja, Lo noto ahora que estaba compartiendo un poco en el programa para que los oyentes nos escuchen, como siempre. Lo nota Hatchfield distinto a lo que fue cuando empezó a atajar. Creo que Masuero para mí había ganado el puesto después de esa seguidilla de partidos que terminó atajando post All Boys, y el regreso de Hatchfield, que vino para ser titular y que en los primeros partidos anduvo bien más allá de algunas lesiones, hoy está irreconocible. De hecho, contra Güemes atajó flojo. El partido con Tristán, él fue perjudicado en el gol, más allá de que, bueno, Tristán Suárez ha llegado poco en el segundo tiempo, pero pudo convertir, y estuvo en muchas dudas en el partido con Agropecuario, y el gol sale mal él. Por eso a mí me extraña que un arquero que había atajado bien en los primeros partidos hoy sea uno de los que esté flojo. Tal vez sea una mala racha, esperemos que lo sea, pero ya van 3 partidos en las cuales viene sufriendo un poco el resultado. Veremos.
hay jugadores que también atraviesan su racha. En su momento Gizzi, en su momento Palazzo, bueno, Paz. Ahora Cochimano, que está teniendo partidos muy flojos, que no es el culpable, porque yo noto que para mí, aunque venga Erling Haaland, la pelota no le va a llegar de la manera que tiene que llegar. Pero mientras tanto, me parece que Castro ya en lo físico y en lo emocional creo que ha ganado el puesto, y Cochimano sigue siendo el goleador. Vamos a ver qué ocurre, pero volviendo de vuelta a Hachfe, me parece que es un arquero que no estaba preparado para su retorno. Y sobre todo, que hay algo que siempre hay que entender, que cada vez que llegan centros a nuestro área, o con alguna posibilidad de, sea con pelota de movimiento o detenida, es porque faltó la contención en el medio. Y hago un poco la relación con lo que pasó en el gol de España frente a Argentina. Sí. Que viene un centro pasado, además, con algunas cosas raras que se dieron en el juego. Fue justamente porque al perder un jugador, tener un jugador menos en una final con un equipo de nivel como España, por cómo juega España, de toque, con velocidad además, de toque hacia adelante, estás dando muchísima ventaja. Entonces el ataque llega mucho más armado y la defensa se expone mucho más. Bueno, salvando las enormes diferencias, quiero decir que si Chicago no contiene el medio, nos van a meter centros permanentemente. Es decir, Lanaro tiene que empezar a trabajar esa contención, porque si no van a empezar a llover centros, o como pasó con Agropecuario, un equipo que tal vez no atacó tanto, porque no es de ataque Agropecuario, no es de ataque. Gana un tiro libre con una infracción inocente, infantil, de un Chicago que para mi gusto comete muchas infracciones. Demasiado foul, pero permanentemente. Chicago es una máquina de pegar. Me estoy notando eso últimamente. Entonces regalás centros a nuestro área de un arquero que tiene que trabajar un poco más eso, y de una defensa que claro, si van a empezar a llover centros, en algún momento va a ser peligroso. Y en algún momento, si se repite, la posibilidad del gol está mucho más cerca. Bueno, hablando de repetir, uno viendo la lista de convocados, yo fui notando lo siguiente. No sé si yo lo mencioné en algún programa, en alguno de los programas de los sábados, el tema de la lista, los arqueros. El que está en primer lugar en la lista, he notado que viene siendo titular. Y en los últimos partidos el primero de la lista era Hachfe. Bueno, acá llegó la lista de convocados que la han publicado hoy a la mañana. O sea, Chicago llegó a Santa Fe, los convocados recién enteramos ahora. Y el primero que aparece es Masuero en la lista. Puede ser que me dé una señal de que Masuero retorne al primer equipo. O, bueno, nada, se terminó cambiando. Pero, hasta el momento, todos los partidos que jugó Chicago, el primero de la lista es el que terminó atajando. Bueno, ahora está invertido, ahora está Masuero. Es un dato. Y viene flojo Hachfe. Es un dato llamativo. Sí. Porque antes no ocurría así, ahora sí ocurre. Sí. De hecho, vamos a aprovechar a repasar. No se suma a las conspiraciones. No, el elijo creer. Bueno, cuestión que Facundo Masuero y Luciano Hachfe son los arqueros de hoy. Enzo Carrizo, Gonzalo Paz, Dylan Gizzi, Jerónimo Veloso, Román Salazar, Iván Antunes, que lo probó en la semana para ser titular. Guillermo Ferracuti vuelve al primer equipo. Los volantes, mediocampistas o cualquier tipo de función que cumpla en el mediocampo: Lucas Ambrogio, el Colo Rodríguez, Enzo Roldán, Diego Barros, Maximiliano Rogoski y Alejo González. No varía mucho. Los delanteros: Nazareno Petreca, por segunda vez consecutiva, Facundo Castro, Thiago Campo vuelve después de su desgarro, Simón Pérez y Sebastián Cochimano. Bueno, de este equipo vamos a ver un poco qué, entre colegas, amigos que están allá en Santa Fe, que podemos averiguar. Yo creo que para mí va a haber muchos cambios, viendo los nombres. No sé si Thiago Campo volverá al primer equipo. Me parece a mí, a ojo, que Thiago Campo tiene chance de sumar minutos. De hecho, es el más indispensable de este equipo. Lo cual no estaría mal tenerlo en un momento final del partido, o en la segunda parte del segundo tiempo, para explotar algo. En todo caso. Es una cancha rápida. En todo caso.
tampoco exponerlo y con la duda de que vuelva a resentirse. Eso yo personalmente no tengo el dato cómo está totalmente en la parte física. Al estar en la lista de convocados, uno entiende que está para jugar, sí, obviamente. Pero ¿cómo está para jugar? Es la pregunta. Pero sabemos que en todo caso puede explotar en una parte importante del partido cuando se lo necesite, que sea para ir a buscar el empate, sí, o que sea para buscar el segundo gol y rematar un partido. Sí, es un jugador que... Otro que a mí me llama la atención es... No es un jugador para tener la pelota, ¿eh? Claro, pero es un jugador para ir al ataque, que suba. Claro. Es como Diego Barros, que todavía sigo sin entender por qué es 3 en Chicago, cuando vino por otro tipo de función. Ahora, Sí. ¿qué está pasando con el que debería jugar de 3? Si es Ferracuti o Trindade, que Ferracuti parece que rotó en los dos lados, el caso de Trindade todavía no ya obviamente me parece que es un jugador que no va a seguir más. No rindió. Y Diego Arroyo, que ha perdido totalmente el físico, digo, atrás de eso, si no los que tienen que naturalmente jugar, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no vamos a buscar a un chico de reserva entonces? A ver si puede tomar ese lugar, porque el chico que estuvo algún momento en reserva y hace 3 años que está en el club, no está tomando conciencia de que es un jugador profesional, o que ocurre algo más, que es muy probable que ocurra. Entonces hay algo que está funcionando mal, porque hemos traído un jugador que contra Agropecuaria en la primera rueda jugó en un rol que funcionó y dio la victoria. ¿Cómo puede ser que juegue en otro puesto casi una temporada después, media temporada después? Entonces hay algo que no está funcionando y creo yo, para mí hay un desconocimiento también del técnico de lo que hay, porque Lanaro creo que está viniendo... a ver, si mete este equipo en el reducido Lanaro, pero es más que un objetivo cumplido. Más que nada por cómo se fue García y cómo el equipo se fue desmoronando y cómo Chicago quedó clasificado como un equipo más del montón que hay en la categoría, en el sentido de que gana 2 partidos, se mete en el reducido, pierde 2, está peleando abajo. Yo lo veo más a Chicago estar ahí, me meto o no me meto. Claro, es el famoso equipo por más cerca que se acerque de Güemes. Y el famoso equipo mitad de tabla. Sí, tal cual. Justamente, estamos en la mitad de la tabla. Es decir, un campeonato intrascendente para lo que es el objetivo histórico de Nueva Chicago. Es cierto, también el histórico puesto de 3 que siempre se nos niega. Muy pocos 3 han cumplido en la historia de Chicago como marcador lateral izquierdo, incluso zurdo. Sí. De hecho, en su momento tuvimos al Cabezón Testa cumpliendo esa posición, cumpliendo, pero no era su posición natural. Le ponía corazón. Y sin embargo, siempre nos falta un 3. Siempre nos falta un 3. Y es cierto, ¿eh? Es algo que viene fallando Chicago hace 4 años fácil del 3. Más, te digo que ya de la década del 90 que vengo, que incluso tengo en los oídos la tribuna, nos falta un 3. Nos falta un 3, te digo, hace décadas ya, ¿eh? Bueno, había una época que Chicago armar una defensa era algo que complicado. Después empezó a estabilizarse con por ahí eso. En las historias centrales siempre hemos tenido jugadores de ir a buscar, incluso a nivel ofensivo, 6 o número 2 que iban a cabecear arriba del centro. Pero laterales, siempre tuvimos mejores laterales derechos por derecha que izquierdos, o número 3 por izquierda. No sé, se dio así, o se da así. La búsqueda en el abajo me parece que ahora es necesaria, porque el campeonato todavía queda muchísimo por jugar. Y hay mucho que puede suceder en el campeonato. Yo creo que hay 2 equipos muy sólidos peleando arriba, que es Atlanta y Gimnasia de Jujuy. Me parece que ellos van a estar mano a mano, salvo que empiecen a perder puntos y alguien se meta. Gimnasia ya tiene 32 goles a favor. Claro, pero a ver, vos podés hacer muchos goles, que la diferencia de gol siempre va a jugar a favor. Ahora, el tema es que si un día perdiste puntos y se te escapó... Bueno, a ver, nos pasó a nosotros con Colón y San Telmo. San Telmo era un equipo goleador. Y Madrid sumamos. Y terminó llevándoselo al Dosivi, que nunca terminaba primero en el torneo. Y otro equipo que siempre estamos atentos porque enfrenta a los rivales próximos y que sumó muchísimo, es Temperley. Sí, Temperley hoy está tercero. Cuando lo agarró Chicago estaba al borde de no saber qué iba a hacer con Nico Domingo. Hoy es Gimnasia de Jujuy 38, Atlanta 36.
O sea que si, por ejemplo, hoy Gimnasia de Jujuy pierde 1-0, por ejemplo, y gana Atlanta el fin de semana, podríamos tener un nuevo puntero. Y eso es la diferencia abismal que hay de goles en la categoría. Bueno, de hecho Atlanta recibió poco gol, hizo menos goles que Gimnasia de Jujuy, pero la diferencia sigue siendo la misma. Si bien los dos partidos, siempre los partidos hay que jugarlos, otra frase histórica. Sí. Pienso que los dos van a sumar, primero porque Gimnasia de Jujuy juega de local con Güemes, Sí. me parece que tiene cierta facilidad, y Atlanta recibe a Almagro el lunes, entonces me parece que los dos, difícil que tropiecen, me parece que tienen la facilidad de sumar los dos 3 puntos, pero claro, está muy mano a mano. Está muy mano a mano. El que se descuide, fundamentalmente los jujeños, que vienen haciendo buena campaña, es cierto. Un tropezón te pasa Atlanta. Un descuido, Temperley incluso puede sumar. Después de Tristán Suárez para abajo, no sé. Me parece en la que, otra zona sí. hay un equipo que para mí está sólido arriba, que siempre decimos lo mismo. Cuando está ahí, es como que se le da, y si no se le da, hay algo que pasa. Pero hay una diferencia abismal entre Ferro y Morón, que están haciendo una excelente campaña. Bueno, ni hablar Colón, que está peleando arriba. Sí. Y otro que me sorprende es los Andes, que está ahí entre... Pero Viendo a Ferro... Y Bolívar. Ya en los últimos partidos trato de ver cómo juega Ferro. Me parece que hoy por hoy en un mano a mano Ferro Gimnasia, y Ferro tiene un gol, 1-0. Yo lo vi jugar el otro día con San Telmo. Es un equipo como Chicago del 2024, que si se... que ataca, convierte cuando tiene que convertir, no le cuesta liquidar los partidos, pero le cuesta sufrir. De hecho, le ganó 2-1 a San Telmo, pero le pasó que en los últimos minutos pedía por favor que se termine porque se lo empataba, porque San Telmo era capaz de empatárselo. Viendo al equipo de Caballito, pienso que si busca el ataque de los jujeños, que son flojos en defensa, porque nosotros incluso no me voy a sacar esta especie de espina que tengo en Jujuy, que la primera chance la tuvimos nosotros. Sí, y después vinieron ellos todo lo que hicieron. Bueno, entonces Ferro creo que si acierta en la primera, le gana ya en el primer en la primera piña que tira, se la pega a los jujeños. Y los jujeños tienen las armas de ir al ataque, pero me parece que Ferro está mejor armado en defensa. Entonces lo veo mejor a Ferro en una final. Hoy por hoy estoy hablando, Sí. Hoy por hoy. Falta torneo todavía. ¿Qué pasaría si tuviéramos una final Ferro-Atlanta? Hoy, si tuviéramos terminado el torneo, ¿quién se anima a decir, bueno, los jugamos, no sé, en la cancha de la de Vélez? No sé si van a querer jugar con los dos públicos. O decirlo, bueno, de última en San Lorenzo. Pero, ¿qué ocurrirá? Sí. No sé, Ahora, si juegan Gimnasia Jujuy o Ferro, o por qué no te descartás qué sé yo, capaz que empieza a sumar Morón, lo termina pasando, que dudo, porque me parece que Ferro está muy sólido arriba. Bueno, hoy vamos a ver, o mañana mejor dicho, a ver qué diferencia hay, porque mañana a las 15 juega Morón Ferro. Sí, es un partido, para mí es el partido de la fecha. Sí. Viendo el panorama de lo que fue, porque recordemos que hubo partidos aplazados por el tema del recibimiento de los jugadores, que el feriado que no fue feriado. La fecha va a comenzar hoy con Estudiantes frente al Bolívar a las 15, el mismo horario Tristán Suárez Chacarita, 16 horas Rafaela frente a Chicago, en la transmisión que vamos a tener aquí, incluso en la 1480, que después vamos a estar repasando, Marce. Recuerden que después, previamente, también de la transmisión, va a estar a lo Chicago. 19 horas San Martín de Tucumán, Temperley, para cerrar el día sábado. Ese es un lindo partido también, entre tucumanos y Temperley, para ir ordenando ser un poco reducido. Y acá, es lo que decíamos recién, es el partido de la jornada. 15 horas Morón Ferro, que creo que se juega con público de Ferro también. Sí, señor. Mismo horario Los Andes Deportivo Madryn, All Boys frente a Defensores de Belgrano, Agropecuario San Martín de San Juan, San Miguel frente a Casuso 15:30, Colón Chaco Forever, a las 16 Racing de Córdoba frente a San Telmo, mismo horario Mitre frente a Almirante Brown, que Almirante de que agarró Montenegro no para de sumar. Gimnasia de Jujuy frente a Güemes, el puntero contra el último en Jujuy, que puede salir de ahí, y bueno, no sabemos, todo puede suceder igual, pero a las 16 también va a estar jugando Quilmes y Colegiales. 16:30 Godoy Cruz Central Norte de Salta. A las 18 Gimnasia y Tiro frente a Deportivo Maipú. Y el lunes
Atlanta frente al Magre a las 20 horas para cerrar la jornada. Ahora se empieza a poner realmente lindo el torneo. Ahora empieza a vivirse el verdadero Nacional. Siempre digo que en las 3 primeras fechas de la segunda rueda, ahí se empieza a ver la verdad. Y volviendo a la zona A, que parece, no es que sea un programa de Ferro, pero hay que hablar un poco de fútbol. Sí. Ferro ya le ganó a Colón, le ganó 2-0 en Caballito. Sí. Mañana juega en Castelar. Tal cual. Si saca la diferencia, sigue ampliando la brecha. Y en la fecha, en un par de partidos, cuando vengan los clásicos, cuando juguemos nosotros con la gente de Ponte Castro, ellos van a jugar con Atlanta, si no me equivoco, en la fecha 25. Sí. Le toca el escenario difícil, bueno, porque a ver, ser un equipo de la zona metropolitana, ser puntero, pero no sos un equipo demoledor. Claro, pero, perdón, ojo. Claro, entonces vas a ver Ferro, a ver cómo enfrenta a Atlanta, que es del otro de los que está arriba en la zona B. Entonces ahí ya vas a tener realmente en pocos partidos, en estos 3 o 4 partidos que se vienen, en la zona A se verá si Ferro realmente tiene la pasta de ser líder de verdad, si ampliar la brecha y la diferencia. Y en la zona B, bueno, nosotros nos focalizamos en Chicago, obviamente. Tratar de mantener incluso eso que digo, sacarle la diferencia a los que están abajo. Por eso era importante 2 puntos más frente a Agropecuario. 2 puntos nada más. Sí. Y hoy, bueno, me parece que el Rafaela que vamos a enfrentar es un poco más difícil que el Agropecuario mismo. Pero los partidos hay que jugarlo. Sí, tal cual. Tal vez, a veces en el fútbol está esa injusticia que a veces te viene a favor. Siempre están los batacazos. Primero vamos a pensar por ese lado. Por ejemplo. Siempre hay resultados que uno generan ruido y que pueden definir un torneo. A Chicago le ha pasado empatar, por ejemplo, con Brown de Agroguel en el último partido, en el último minuto. Pero son resultados que vos decís no se tenían que dar y se dieron. Pero veremos. Lo único que sí, hacemos una pequeña pausa porque hay un probable equipo que pica en punta para la tarde de hoy, frente a Rafaela. Y también tengo algo ahí de Rafaela. Estás escuchando Chicago, una pasión. En la 1480. Estás escuchando Chicago, una pasión. En la 1480. Delicias Andrea, pastelería artesanal y comidas caseras. Delicias Andrea, desayunos, meriendas y catering de eventos. Dulces, alfajores, postres, muffins y tortas. Y salados, chipa, pizza, empanadas, sándwich, bizcochos y más. Encontrarnos en Instagram como Delicias Andrea o en nuestro Facebook personal Andrea Silvestri. Comunicate al 11 24 52 72 94. Para retiros, Avenida Coronel Cárdenas 2465 Capital. Delicias Andrea. Creaciones Martí, todo tipo de adornos y artesanías de Chicago. Llaveros, portasubes, muñecos, lapiceros, portavasos y souvenirs para todo tipo de fiestas. Nos encontramos los días de los partidos de Chicago en Avenida Coronel Cárdenas 2465. Comunicate por WhatsApp al 11 50 35 27 14. Creaciones Martí. Marcela Cosméticos, venta de cosméticos por catálogo, todas las marcas. Comunicate con Marcela al 11 50 35 27 14. Atención, si le escriben a Marcela por WhatsApp y mencionan Chicago una pasión, les hace un 15% de descuento a partir de los 15.000 pesos. Nos encontrás a metros de Miraya y Emilio Castro, Mataderos. Marcela Cosméticos. Lavautos Sistema 3. Lavamos todo tipo de vehículos, autos, motos, camionetas y más. Bragado 6420, esquina Pilar, Mataderos. Lunes a sábados de 8 a 19 horas.
Contactanos al 11 76 11 48 18. Lavauto Sistema 3, el gigante de Mataderos. Administración Ariel Natrone, administración de consorcios, administración de propiedades, estudio contable y liquidación de haberes. Presentaciones en Capital y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Facebook e Instagram Administración AN. Mail gestionan27@gmail.com. Ariel Natrone, transparencia y seriedad. Mateamando, venta de mates minorista. Nos encontramos en zona oeste. Hacé tu encargo al 11 73 73 78 37. Seguinos en Instagram @mateamando. Podés abonar en efectivo o con billeteras virtuales. Nuestro mail mateamando@gmail.com. Ayúdanos a seguir creciendo y sacale una foto a tu mate y subir a las redes y etiquetanos. Mateamando. Mufasa 3D. Hacemos estampados de remeras, tazas, gorras y más. Modelos propios y personalizados, impresiones en 3D. Búscanos en Instagram y en TikTok como Mufasas 3D o en Facebook Mufasas Sublimados. Llámanos al 11 30 72 92 57 o déjanos un WhatsApp al 11 23 95 7600. Tiendita Riglos, conjuntos deportivos e indumentaria verdinegra para grandes y chicos, talles especiales. Búscanos en Facebook como Miriam Canch o escribinos al 11 35 69 3905. Estamos en Lisandro de la Torre 474, Villa Insuperable. Tiendita Riglos. Brisa Natural, almacén saludable, herboristería, suplementos y productos sin TAC, lo mejor para diabéticos y veganos. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6377, Mataderos, lunes a viernes de 9 a 19:30 y los sábados de 9 a 14 horas. Seguinos en Instagram como brisanatural.ba. Brisa Natural. Seguí escuchando. Chicago, una pasión. En la 1480. Seguí escuchando. Chicago, una pasión. En la 1480. Último bloque de Chicago, una pasión, como siempre aquí en la M1480. Bueno, antes de ir un poco más a los detalles de lo que será el partido de hoy frente a Rafaela, que para repasar rápido un poco el tema de las actividades, que no hubo tantas novedades, pero hubo muchas alegrías en el medio, como por ejemplo el campeonato de tercera división del handball femenino, que se estuvo jugando el sábado anterior, el encuentro donde las chicas se consagraron campeonas en la última presentación, el sábado, que se jugó en simultáneo, como bien reiteraba en un principio, y obtuvieron un título que está más que justificado, porque venían haciendo muy buenas campañas incluso el año pasado, como veníamos siguiendo, y lo han conseguido en su última presentación. Volviendo, o continuando, mejor dicho, con el mundo de las actividades, el básquet femenino en su última presentación, que cayó por una diferencia de 10 puntos frente a las Heras, que el primer equipo femenino están buscando jugadoras que en la semana entrenan los martes y los jueves, que en las redes sociales están publicando bien con detalle los horarios, para ir sumando un equipo que se viene manteniendo desde el año pasado. También para agregar con dicha actividad, pero en el básquet masculino, en la categoría Mosquito, el pasado fin de semana, el día de la gran final del Mundial, pero en este deporte se había jugado, o mejor dicho, se había hecho lo que sería el encuentro de minibásquet en la categoría Mosquito, como bien reiteraba, entre San Lorenzo, Crovara, Juvencia y algunos otros equipos cercanos. José Hernández también, uno de los eternos rivales en este deporte, en esta disciplina, y Chicago, que fue el anfitrión recibiendo en nuestro estadio a cada una de estas instituciones y delegaciones, mejor dicho, que tuvieron la posibilidad incluso de estar dentro del campo de juego y posando con la bandera de Argentina, por lo menos viendo un poco las imágenes oficiales del club. Cuestión que esto es algo para remarcar, porque Chicago es algo que viene teniendo compromiso en esta categoría y en estas divisiones, que en su momento eran minibásquet, preinfantiles, el premini, y que Chicago sigue siendo anfitrión a nivel metropolitano, por lo menos desde su regreso al estadio hace un poquito más de 20 años. En relación al fútbol femenino, que Chicago había hecho su presentación el pasado, hace 2 semanas, que ganó frente a Verazategui, ganó Chicago en su primer partido y no se jugó más, porque el fin de semana anterior se suspendió, obviamente,
por el tema de organización y también porque se vinculaba esto de que qué iba a pasar con la selección mayor de fútbol de la selección argentina, si se consagraba campeona o no. Cuestión que Chicago este fin de semana descansa otra vez porque tiene fecha libre y le toca esta jornada y ya van 10 fechas que se están jugando de la primera C del fútbol femenino, que también repaso, hace unos días también hubo última presentación de la reserva, que empató frente a Chacarita, que también última presentación de los juveniles que jugaron frente a Villadalmine, que de hecho en este momento estarán haciendo sus encuentros tanto en el polideportivo como también en condición de visitante contra el rival del día de la fecha. Y volviendo ahora rápidamente a Rafaela, hay un posible equipo del rival, del TT Quirós, que bien decíamos con Marce hace un ratito y que hablábamos también al principio del programa, un entrenador que conoce más que la categoría, que un rival que va a ser, los dos en la más allá de que viene de perder 3 partidos, Rafaela, nunca se fue en los primeros 8, que eso es algo que también llama la atención. ¿Cuál es el posible equipo que hoy tendría el conjunto de Santa Fe? Que viendo lo que fue el encuentro postergado de la fecha 4, si repetimos 2 apellidos o 3, es un logro, porque creo que hasta se hizo un poco de limpieza en este equipo que empató 0-0 la vez que se enfrentaron en el último partido de la primera rueda, que eso acaba de destacar, porque bueno, era la fecha de los postergados. Y ahora ya en un ratito el posible equipo de Chicago, que por lo menos es el posible equipo, no es que está confirmado, pero es lo que se viene manejando hasta ahora. ¿Qué pasa con Rafaela? Bergias era el arquero, sí, era el arquero titular de aquel último encuentro. Flores, Ulises Yegros, Nicolás Ramos, Enzo Guatier, Agustino Bando, Nahuel Cainelli, Juan Capurro, Matías Pardo, Lucas Albertengo, que es otra de las caras que se repite, y Martiniano Moreno, que es el equipo que hasta el momento, hoy en los papeles, en la última práctica, maneja Rafaela. Ese es el equipo de Rafaela, que me da la sensación de que es un equipo casi repetitivo de todas las veces que lo hemos enfrentado en el pasar de estos años, del mismo esquema, en una cancha que si bien Chicago sumó en los últimos partidos que lo enfrentó, y bien decíamos que la gran goleada, que ahora vamos a cerrar un poquito el historial, que hoy existe la posibilidad de empatar ese historial, porque son 11 empates, si no me equivoco, ahora vamos a repasar el limpio, pero hay 8 victorias de Rafaela y 7 de Chicago. Pero el dato llamativo, que las 2 últimas victorias frente a este rival ocurrieron en Santa Fe. Eso es un dato que más que alentador, y que en el último partido Chicago mereció, más allá del juego como fue, entiendo que no es base de merecimiento los resultados, pero fue más que Rafaela y más allá de cómo venían siendo la racha. Ahora son datos casi conspirativos. Ya tiró primero, que en la lista apareció primero Masuero en vez de Hatchbeck. Seguimos todavía con esa racha de que el que primero aparece en la lista termina siendo el arquero. Y se viene cumpliendo. No sé, antes no pasaba. Estamos en una época de ese tipo de cosas. Conspiraciones por todos lados. Más que lo que pasó toda esta semana. Dentro de siempre en algún comentario conspiranoico hay un dejo de verdad. Eso también es ley. Bueno, veremos. No sé cuánto puede jugar la coincidencia también. Ojo. Bueno, a otros le dirán coincidencias. Hablando de Rafaela, Moreno es el goleador del equipo, que tiene 6 goles en el torneo. Nuestros goleadores es Cosimano con 5 y Rogoski con 5, los goles todos en Midland. Sí. Lo pongo porque Moreno acá fue medio intrascendente, porque quedó solo arriba, pero me parece que hoy no, hoy va a estar más acompañado. La idea es un Rafaela más ofensivo. Bueno, de lo que vimos hace un par de semanas nada más en nuestra cancha, ¿no? Yo me la juego hoy. Obviamente, de acá al partido son las 11:03, antes de que terminemos. Y espere que le voy a dar primer plano. Juegues usted. Yo me la juego. Yo me hago cargo. Esto puede variar, ¿eh? Mira, hasta el sol está dando... Sí, está iluminando que puede ser el equipo, no sabemos. Puede pasar cualquier cosa. Acá, vieron que en Chicago todo puede suceder. Bueno, nosotros hablábamos hace un rato de la lista, el tema de los arqueros, que el primero que siempre aparece termina atajando.
en la lista, por lo menos lo que fue ocurriendo en el 2026, yo acá pongo con asterisco y puedo sorprender con lo que digo ahora. Yo digo este nombre, pero me hago cargo que después, si cambia, lo escucharon acá primero. Hoy pongo Hachfe, con asterisco, ojo. Antunes, Salazar, Gizzi, Paz, González, Rogoski, Roldán, Pérez o Campo Castro. De acá puede pasar cualquier cosa. Tiago ya desde el vamos. Podría ser. Bueno. Así que, por lo menos estos 11. Obviamente de acá hasta el horario del partido, 10 minutos antes, te puede salir con cualquier cosa la formación. No, seguro. O puede que no. Incluso el local. Pero puede cambiar. Lo que tenemos hoy es esto. Este podría ser el equipo que hoy podría, porque yo empiezo ahora incluso yo a dudarlo, podría ser el equipo de la tarde. El árbitro, el único antecedente fue con Temperley, en el caso del juez principal, Matías Vilone Carpio, que ya dirigió a Chicago, bien decía, un solo partido. Un árbitro que contra Temperley no se hizo mucho más que hincapié en cómo había jugado Chicago, nada más que eso. Pero cuestión que será el que imparta justicia. Dicho esto, ya estamos llegando al cierre de una nueva edición de Chicago Una Pasión. Quédense acá en la AM 1480. Gracias, Marce, como siempre. A todos los que nos escuchan del otro lado, que en un ratito vienen los chicos de los Chicago, que están ahí preparándose para entrar. Entra uno, sale el otro. Y es así. Y hoy, transmisión, Marce, incluso a la tarde. A partir de las... jugamos a las 16. 15:30. 15:30. Un ratito antes. Un ratito antes. Espera, parezco como que no sé nada, pero es cierto. ¿Eh? Tal vez no sepa nada. Puede ser. Uno nunca sabe, dicen. No, 15:30. 15:30. No, porque a veces te cambian los horarios, ¿cierto? Iba a ser las 18 el partido, terminó siendo las 16. Por 15:30 ahora, hoy comienza la decana. yo por ahora tengo sábado que viene con San Martín Tucumán. Pero viste que todo cambia. ¿Horario? 3:30. 15:30. Que ahí todos Sí, tenemos una el mismo voz horario anotado. Sí, una voz que vino de no sé de dónde. Del pero... más allá viene. Pero no, todos tenemos el mismo horario. 15:30. Ojalá que así. Mejor. Sábado, por lo menos. Si lo querés patear más tarde, no hay problema. Pero. Sí. Domingo. Un horario 16 está bien. Sí. Zafa. 15:30. Está bien. Pasa está que bien. bueno, sábado también cuesta 15:30. Hay gente que trabaja los sábados, Es sale cierto. más tarde. 16 patearlo a las horas. 17 si querés. No tengo Bueno, ninguno bueno. tenemos problema, me parece. Jugar de noche. Pero el próximo también. partido con los tucumanos, sábado seguro. Sábado por ahora. Y además porque viene el plantel de una provincia, no podés andar cambiándolo mucho. No, aparte Tiene que estar ya confirmado el viaje y todo. no hay nada que lo pueda cambiar. De hecho, Chicago tuvo la oportunidad de jugar el viernes pasado frente a Agropecuario y no sufrió esto de que haya jugado el lunes o tenga programado el lunes o martes. ¿Y en Y se Salta? En Salta por lo menos yo no tengo nada todavía. Nada, no hay Al nada, menos ¿no? yo me hago cargo. No tengo nada. Bueno. Pero No hay nada, en realidad. veremos en el transcurso de estos días. Tal vez hoy salga algo filtrado. Veremos. Porque después del viaje en Salta hay otro partido de visitante, que serán 2 en fila. Salta y el barrio de Montecastro. Ese barrio chiquitito. El barrio de los innombrables. Bueno, Así que veremos. Yo creo que será domingo o sábado. Vinieron jugando domingo la última vez. sí. Bueno, ahí sí. No, sábado o domingo, no hay otra. Sí, no puede pasar de eso. De hecho, al no estar en televisión los partidos, sí estar en plataforma y de forma gratuita, el tema es el operativo, más que nada de eso. Yo creo que el tema de televisión no hay un partido relevante tampoco de otras categorías, no hay mundial. Que dicho sea de paso, bueno, en lo deportivo la Argentina ha quedado segunda en la Copa del Mundo, perdió con España. Se hablan muchas cosas en la semana, creo que cada uno tendrá una visión de lo que del encuentro. Yo, para mí, nos han pasado por encima, pero no se le puede pedir, por lo menos, mucho más que en 6 años te den 4 títulos. Veremos qué ocurra. No, está muy bien. ¿Qué más? Tal vez en noviembre haya la posibilidad de jugar en la finalísima, pero eso ya será una historia entre la FIFA, la UEFA y la Conmebol. Bueno, Marce, será hasta el próximo sábado. Seguramente va a ser temprano, si el partido es a las 15:30, a madrugar de vuelta.
y nos estamos reencontrando como siempre aquí en AM 1480. Somos Chicago, una pasión. El compromiso es de estar al lado del club, no fallarle al club, donde el compromiso cada día es más con usted, más con la gente y principalmente queriendo un Chicago grande, no un Chicago chiquitito como algunos que pretendían o pretendieron y trabajaron para eso. Por eso siempre vamos a tener nuestro corazón abierto a quien nos haga bien y nuestro repudio a quien nos haga mal. Me voy con los que yo quiero, con los que yo banco, que son los hinchas y la hinchada de Chicago. Si me olvidé de algo, de alguien, quiero agradecerles y a la gente decirles gracias.